Muy buenos días, damos inicio a la sesión ordinaria 072 del 6 de junio del 2026, deseándole una excelente mañana a los honorables concejales que nos acompañan hoy, a las personas de las barras y de las redes sociales. De igual manera extiendo un saludo al señor secretario de esta corporación, al doctor Mario, y damos inicio, señor secretario, por favor, llamar a lista. Con los buenos días para usted, señor presidente, para los honorables concejales y demás personas que asisten a la sesión ordinaria de hoy, 6 de junio del 2026, siendo las 9:37 de la mañana, inicio llamado a los honorables concejales. Área René Mauricio. Presente, señor secretario. Blanco Rincón Elías. Blanco Rincón Elías. Ausente, Cárdenas Almeida Octavio. Presente y buenos días, señor secretario. Cárdenas Castro Brando Damar. Presente, secretario, buenos días. Duarte Becerra Sandra Joana. Duarte Becerra Sandra Joana. Ausente. Jurado Carvajal Daniel. Presente, secretario, buen día para todos. Mutis Rueda Daniel Leonardo. Presente. Realizo un nuevo llamado al honorable concejal Jurado Carvajal Daniel, dado que no quedó en audios. Presente, secretario, buen día para todos. Sonido. Presente, secretario, buen día para todos. Mutis Rueda Daniel Leonardo. Presente. Navas Granados Jorge Armando. Presente, secretario. Ortiz Becerra Ramiro Andrés. Presente, secretario. Ortiz Camargo Juan Carlos. Presente, señor secretario. Parras a Luis Fernando, solicitó excusas, motivos personales. Quintero Rojas Wilmer Yesid. Quintero Rojas Wilmer Yesid. Ausente. Rojas Velandia Emerson David, solicitó excusas, motivos personales. Sánchez Rueda Mari. Presente, señor secretario, buen día para todos. Sarmiento Amaya Sergio Andrei. Sarmiento Amaya Sergio Andrei. Ausente. Vargas Ricardo. Vargas Ricardo. Ausente. Viva Ramos John Alexander. Presente, señor secretario, y deseando nuevamente muy buenos días para todos los honorables concejales. 10 concejales en el recinto, señor presidente. Existiendo quórum decisorio, señor secretario, por favor leer el orden del día. Damos lectura al orden del día, sesión ordinaria número 072 de hoy 6 de junio del 2026, sábado. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, ¿están ustedes de acuerdo con la lectura del señor secretario del orden del día para hoy 6 de junio del año 2026 de esta sección ordinaria 072? Aprobado el orden del día, señor secretario. Continuamos. Con el siguiente punto, señor presidente, pasamos al tercer punto en el orden del día, lectura de correspondencia. En este punto y para conocimiento de los honorables concejales, quiero manifestarles, se realizó la citación a control político a la directora del Inderpiedecuesta, la licenciada Yasmín Socorro Monsalve, a la doctora Ana Milena Jerez Puerta, secretaria de Desarrollo Social, y como invitado al doctor Freddy Alberto Gómez López, esto dado el control político expuesto por la concejal Sandra Joana Duarte Becerra. Se tiene como plazo previsto para entrega de respuestas el día 16 de junio del 2026 y para adelantar este control político el día 19 de junio del 2026. Todo esto para que se tengan los 3 días de revisión de respuestas que profiera cada uno de estos despachos. Señor presidente, no tengo más en correspondencia. Pasaríamos al siguiente punto, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, nos encontramos en el cuarto punto, proposiciones y asuntos varios. ¿Algún honorable concejal desea el uso de la palabra para hacer su intervención?
Señor presidente, antes de esto quiero dejar constancia, ingresó al recinto el honorable concejal Vargas Ricardo. Presente, secretario. Señor presidente. Señor presidente. Tiene el uso de la palabra la doctora Mary Sánchez. Gracias, señor presidente, para proponer modificación en el orden del día de la próxima sesión para modificar citación de sesión ordinaria para el próximo lunes, que sea a las 6 p.m. Lunes 8. Teniendo en cuenta que es festivo, señor presidente, para solicitar se cite a las 6 p.m. Honorables concejales, de acuerdo, el honorable concejal Jorge Armando Nada, concejal de la oposición. Presidente, es que quería referirme, pero hoy no está presente la honorable concejal Sandra Duarte, perdón, sobre una contestación de la inspección segunda sobre el tema de los sonómetros. A mí me parece que la Corporación de la Meseta de Bucaramanga ha hecho algunas visitas a los negocios del área metropolitana y al municipio de Piedecuesta para verificar, porque ellos sí tienen estos instrumentos, pero nosotros no debemos depender de la Corporación de la Meseta de Bucaramanga, además porque ellos mismos les dijeron que ellos no están para prestar esas herramientas al municipio de Piedecuesta. El municipio de Piedecuesta debe tener un sonómetro. ¿Para qué? Para medir el ruido, porque todos los comparendos que hagan la Policía Nacional, si no tienen los medios técnicos, sino de manera subjetiva, diría yo, ellos no pueden imponer comparendos por ruidos altos porque no tienen ese sonómetro, que ese sonómetro existía en el municipio de Piedecuesta, sino que no se había mandado calibrar desde hace como 4 o 5 años y no se ha mandado todavía calibrar, pero ahora el tema es que no lo encuentran, o sea, peor todavía la circunstancia. ¿Y qué pasa? La inspección confiesa en la carta que no cuenta actualmente con ese sonómetro bajo su administración y se ampara en la CMB, que ha prestado asistencia técnica en casos específicos, contesta la carta, como los procesos contra Market SAS /shows y el oficio de la CMB del 14 de abril del 2026 marca una línea roja clara. Ellos manifiestan que la Corporación Ambiental le está notificando al municipio que no es su coadministradora ni proveedora de equipos. O sea, fue fuerte. Ellos manifiestan que la competencia primaria recae en el municipio de Piedecuesta. Entonces, manifiestan que la adquisición y mantenimiento de los sonómetros corresponde a cada entidad territorial en ejercicio de su autonomía presupuestal. Para mí hay una omisión administrativa al admitir que se desconoce el estado actual del equipo por parte de ese inspector, que llevan 2 años sin calibración propia. La Secretaría de Seguridad y Convivencia incurre en una omisión de sus funciones de Policía Administrativa General. La inspectora aduce que el debido proceso se garantiza mediante la valoración individual de las pruebas y la innovación de la sentencia 308 del 2019 de la Corte Constitucional. Sin embargo, el análisis del texto que emite la inspección demuestra un alto riesgo de nulidad de los comparendos futuros. ¿Por qué razones? Porque la Corte Constitucional manifiesta que para aplicar las medidas del artículo 33 de la Ley 1801 sobre ruidos y fiestas,
las autoridades de policía deben contar con una verificación de carácter objetiva. El oficio asume que como la CM midió técnicamente 2 establecimientos del 2025, el sistema funciona, imagínense. No obstante, la realidad procesal que se extrae del documento es alarmante. ¿Por qué? Si la CMB ya formalizó que el control y la medición técnica obligatoria dentro de los procesos policíacos le competen a las secretarías municipales, es decir, en este caso creo que es a la Secretaría del Interior a través de sus inspectores o a la Secretaría de Salud. Es que hace 3 a 4 años que tuve un debate de control político y la que poseía los sonómetros era la Secretaría de Salud. Dice que cualquier comparendo que imponga la Policía Nacional como primer correspondiente basándose únicamente en la percepción auditiva del uniformado, en la percepción de la auditiva del uniformado, será sistemáticamente revocado y anulado en las inspecciones por violación al debido proceso y ausencia de idoneidad probatoria. Entonces, por eso quería la presencia de la doctora Sandra Duarte Becerra para efectos de citar a control político tanto al secretario de Seguridad, a la secretaria de Salud o quien le corresponde este tema. ¿Por qué? Porque yo sí considero que existe un detrimento o una omisión y también al secretario de Hacienda por inacción presupuestal. Si un municipio adquirió un sonómetro, como sí consta que sí lo tienen, que hoy se encuentra en paradero o en estado desconocido, es que no se sabe dónde está o si lo están mandando a arreglar por la inspección, podría configurarse una gestión fiscal ineficiente o un descuido en salvaguarda de los bienes públicos si este sonómetro se perdió. Además, la inspección de policía confunde la autonomía funcional para fallar con capacidad institucional para probar. Como la inspección de policía no tiene las herramientas técnicas o en la misma secretaría, pues indudablemente que ahí están fallando. Y esto se convierte en un cuello de botella. ¿Por qué? Donde los comparendos de policía pues van a caerse indudablemente por carencia del dictamen pericial válido y oportuno. Entonces yo creería que sí es importante hacerle ese llamado o verificar, señor presidente, en dónde está el sonómetro, o si está en mantenimiento, o hay que pedirle, señor presidente, como lo está manifestando Juan Carlos, un informe, pedirle un informe del estado del sonómetro, pero es que ese sonómetro desde hace 4 o 5 años no funciona. No sé si ese se perdió, pero alguien tendrá que responder por esta circunstancia, que a mí sí me parece que es un elemento importante para ayudar a los vecinos en los diferentes barrios del municipio de Piedecuesta, por los altos ruidos producto de diferentes circunstancias, altos ruidos de las discotecas, alto ruido, por ejemplo, de las motos. Deben tener un sonómetro para poder medir también estos ruidos que causan indudablemente una contaminación de carácter ambiental al ser humano. Entonces, en ese orden de ideas, señor presidente, pues no sé cuál va a ser la decisión de la honorable concejal, por eso quería la presencia de ella, si pedir esa información o esperamos a ver qué vamos a hacer respecto a este tema, que a mí sí me parece delicado, pues que es uno de los temas neurálgicos con los vecinos de los barrios. Colocan su negocio a todo volumen y cómo viene la policía a sellar el negocio y no tiene el elemento que es el sonómetro, para que es el elemento objetivo para tomar estas acciones. Presidente, para hacer una moción de aclaración sobre lo que está manifestando el doctor Jorge. Señor presidente, antes de esto quiero dejar constancia, durante la intervención del concejal Jorge Armando Nava Granados ingresó al recinto el concejal Blanco Rincón Elías. Presente. Presidente, muy buenos días. Para hacer una moción de aclaración frente a lo que hablaba el doctor Jorge Armando. Lo que pasa, doctor Jorge,
a ver, vamos a hablar desde el punto de vista jurídico. ¿Y qué sucede con el tema de emisión e imisión de ruido? ¿Qué sucede con el tema de la problemática de lo que se está trayendo a colación con este tema? Pues efectivamente tenemos una preocupación con los temas que se están generando por parte de la comunidad frente a la afectación y que están incomodando, pero lo que sucede es algo muy importante. ¿Qué sucede, doctor Jorge? El tema del ruido está catalogado de acuerdo a la resolución 627 del año 2006 del Ministerio de Ambiente. El ruido en Colombia se puede generar por emisión y por imisión, doctor Jorge. Y en ese sentido vienen las competencias claras, precisas. ¿Y qué nos sucede en este caso, doctor Jorge? Que la norma nos dice, para la emisión tenemos competente a la autoridad ambiental, para la emisión el municipio. Pero ojo, porque es que aquí tenemos que volver a entrar en materia jurídica y es lo que yo siempre he visto, el tema de las competencias y no están claras. ¿Por qué, doctor Jorge? Porque cuando vamos a la norma, la emisión me habla de que la autoridad ambiental es el competente para actuar, el competente para sancionar. Y cuando vamos a la resolución 627 me habla que la emisión del ruido es cuando sale el ruido para afuera. La emisión para adentro y las competencias son para afuera, la emisión, la autoridad ambiental, para adentro, la administración municipal. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a ver un problema de competencia. Es la autoridad ambiental la que tiene que tomar las decisiones jurídico-administrativas cuando hay emisión, y lo dice la resolución 627. Es la corporación, ojo, la que a través de la ley 1333 del 2009 y asumimos la ley 2387 que hace unas modificaciones, la que reglamenta el proceso sancionatorio ambiental. Porque poderse demostrar que hay una alteración en el ruido con la emisión, doctor Jorge, jurídicamente ya la autoridad ambiental la que tiene que darle aplicabilidad al régimen del proceso sancionatorio, como lo establece la ley 1333 del 2009 y la 2387 del año 2024 que modifica esta ley. No obstante, es ahí donde tenemos que atacar, ¿cierto? Porque como vuelvo y lo reitero, si es inmisión, el municipio es el competente. Si es inmisión, tiene que actuar la Secretaría de Salud, tiene que actuar la Secretaría de Convivencia, tiene que actuar la Secretaría de Gobierno y aún así la Policía Nacional. Entonces, aquí es donde hay que tener mucha claridad entre el Código Policivo, Ley 1801 del 2016, ¿cierto? Y el tema de la resolución 627 del Ministerio que regula el tema del ruido. Por eso es importante las competencias, porque la autoridad ambiental sí es competente, pero no podemos decirle a la autoridad ambiental, tramítelo por el Código de Policía, tramítelo como un comparendo si es una emisión, porque está por fuera de las facultades, porque la autoridad ambiental en Colombia tiene la posibilidad de sancionar, de investigar de materia administrativa de conformidad con las normas que ya cité anteriormente del régimen de proceso sancionatorio. Entonces la invitación aquí, ¿qué es? Doctor Jorge, que toca determinar competencias, y cuando tengamos las competencias claras, nos vamos a la ley para el régimen sancionatorio. ¿Por qué? Porque si el municipio, el inspector o la policía coloca un comparendo por emisión, automáticamente, legalmente, principio de legalidad, no es el competente por un comparendo para emisión. Tendría que ser la autoridad ambiental a través de una medida jurídicamente de la ley 373, que son las medidas de protección ambiental, ¿cierto? Interponerla en el establecimiento, cerrar la misma autoridad ambiental y manifestar que se está generando una afectación ambiental porque tienen concluido con un sonómetro, con unas pruebas de medición que se está afectando. Esa es la realidad y el proceder en la ley. Entonces, por eso aquí la invitación es que tenemos que codificar, tenemos que anuar esfuerzos para que entre la autoridad ambiental y el municipio definan sus competencias claras, porque aquí el afectado no va a ser ni la CMB, que es la autoridad ambiental para este caso, ni el inspector de policía, ni el alcalde, es la comunidad. Y en ese orden de ideas quería hacer mi intervención y mi aclaración en materia jurídica. Muchas gracias. Señor presidente, quiero dejar constancia durante la intervención del concejal
Viva Ramos John Alexander, ingresaron al recinto los honorables concejales Quintero Rojas, Wilmer Yesid. Presente, secretario, buenos días. Y la honorable concejal Duarte Becerra Sandra Joana. Presente. Es que, presidente. Tiene aquí- el uso de la palabra sí. nuevamente el honorable Sí, concejal es doctor que- Jorge Armando Navas, concejal de la oposición. A ver, presidente, lo que yo logro entender es que efectivamente su posición deja entrever lo que puede existir, una inseguridad jurídica para los mismos comerciantes. O sea, nosotros tenemos que aclarar esos temas que son para mí prioritarios en las comunidades. O sea, cuando se coloca un negocio o ese negocio ni siquiera tiene permisos y se coloca música hasta altas horas de la noche, 12 de la noche, y la gente llama a la policía y la policía no tiene las herramientas para poder castigar ese negocio, ya sea por papeles o bueno, que el negocio cumpla con todas las obligaciones legales, pero por ruido, llega la policía en competencia del Código de Policía, artículo 93, si no estoy mal, sobre el tema del ruido, pero si ellos no tienen los elementos de juicio, ellos no pueden, o pueden imponer un comparendo de esa índole, pero esos comparendos se caen porque no tienen la herramienta objetiva que son los sonómetros. Entonces, a mí sí me parece que todo se está circunscribiendo a que el municipio debe poseer, independientemente de la apreciación jurídica que usted está haciendo, el municipio sí debe tener un sonómetro y debe estar en funcionamiento, ya sea y deben coordinar las partes, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad y las inspecciones de policía. ¿Por qué, señor presidente? Porque una de las mayores quejas que hay de parte de la comunidad son los ruidos después de las 10 de la noche en muchos barrios de Piedecuesta. Esa es la mayor queja que hay después de la inseguridad. Los ruidos no dejan dormir a la gente. La tranquilidad es un derecho fundamental y ciudadano. Entonces, yo quería por eso esperar el pronunciamiento para que analice la doctora Sandra Duarte, que fue la que le contestaron el oficio, porque la misma Corporación de la Meseta de Bucaramanga le dijo al municipio: señores, ustedes tienen unas competencias que están estipuladas en el Código de Policía y esas competencias deben cumplirse con un elemento que es de carácter objetivo, que es un sonómetro, para que los comparendos no se caigan. Creo que eso fue lo que entendí, que las competencias de ellos las asumen, pero que ellos no van a coadministrar ni le van a prestar en cada vez que se le dé la gana o cuando ellos quieran, sino que actúen de manera independiente cada organismo con su competencia. En ese orden de ideas, por eso es que es importante, me parece, doctora Sandra, que usted fue la que hizo la solicitud, debido a las quejas de los ciudadanos en los barrios, fue la que hizo esa solicitud. Me parece que es importante o pedir más información o citar a control político al inspector y al secretario de Seguridad. Presidente. ¿Para una moción de aclaración o sobre el mismo tema? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Juan Carlos Ortiz. Presidente, con los buenos días para todos. Presidente, es que de acuerdo a la intervención hecha por el doctor Jorge y a lo que le respondieron a la doctora Sandra, yo quisiera pedirle el favor como concejal de Piedecuesta, pedirle el favor a la oficina de planeación de que se me informe de qué manera se le está dando permiso a un establecimiento como un bar café o café bar, como se llama, para ponerlo a funcionar. Y de acuerdo en eso, de un informe de que dónde está el sonómetro, está dañado, lo están mandando a arreglar, o qué pasa con el aparato que se requiere. Para la Secretaría de Salud, no sé si es Secretaría de Salud o Planeación, señor presidente.
El sonómetro creo que es la Secretaría de Salud. Pero de verdad lo que dice el doctor Jorge, ¿cómo le van a sustentar a la CMB? Buenos días y muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal, la doctora Sandra Duarte, y se prepara el honorable concejal René Mauricio Arias. Gracias, presidente. Buenos días para usted y para todos los honorables concejales presentes y quienes nos siguen la sesión aquí en redes sociales. Bueno, presidente, me excuso por llegar tarde, presento aquí una situación familiar, pero sí quiero hacer pues mi intervención referente al tema, dado que es de interés y debe ser interés de nosotros como concejales, representantes de la comunidad, asimismo pues de tantas comunidades, sectores, barrios, conjuntos cerrados, afectados por el ruido, porque los decibeles siguen afectando la tranquilidad y el buen descanso de muchos sectores sectores residenciales que, como mencionaba el concejal Juan Carlos, es competencia de planeación expedir esos permisos de uso de suelo para una u otra determinada actividad comercial. Es por esto que para mí es inconcebible, por ejemplo, que en el sector de la zona refrescante, si bien es cierto, se tiene probablemente el permiso de uso de suelo para establecimientos comerciales, de cafetería, de bar, no me parece que se le haya dado ese permiso, puesto que está colindando con unas casas, con un conjunto residencial. Miren, muchas de estas personas, algunos amigos tuvieron que vender sus casas porque no soportaban el ruido, porque era exagerado y alteraba la tranquilidad de adultos mayores, de niños, de niñas, en fin. Por esto yo sí considero y pongo en consideración que frente a este tema haya responsables, es decir, que el municipio entienda que la tranquilidad de sus habitantes es su responsabilidad. ¿Qué significa esto? Pues que si tenemos un elemento, un instrumento como lo es el sonómetro, el cual se adquirió hace unos 3, 4 años, si no estoy mal, ya requería o requiere su calibración para poder emitir un concepto de decibeles fuera de lo que la ley establece. Pues si tienen el instrumento que es el sonómetro, que si la memoria no me falla, porque en esta indagación llevamos ya un tiempo, oscila en más de 20 millones de pesos. Eso es plata de un elemento que se compró para poder emitir un concepto, para que este instrumento emitiera para lo que fue adquirido. Yo no creo que se haya adquirido un sonómetro simplemente por cumplir un requisito. Yo considero que se ha adquirido este sonómetro para que sirviera como soporte ante un posible o probable comparendo que ya allí debe estar acompañado con la autoridad competente, llámese policía, llámese Secretaría de Seguridad. Y miren qué cosa curiosa. Yo recuerdo que cuando estuve trabajando en la Secretaría de Salud de Bucaramanga, allí el sonómetro y lo relacionado con comparendos de carácter ambiental recaía sobre la Secretaría de Salud.
aclarando que la Secretaría de Salud, su nombre era Secretaría de Salud y Ambiente, cosa que no ocurre acá en Piedecuesta. Acá en Piedecuesta tenemos Secretaría de Salud y aparte tenemos una oficina de medio ambiente y gestión del riesgo. Entonces, es importante que llamemos a control a las diferentes instituciones, a las diferentes secretarías que hacen parte de este problema. O sea, no podemos decirle CDMB, porque esa fue la respuesta que me dieron. Y mire, ahí está la respuesta a la CDMB. Nosotros no nos compete esto. ¿Ve? Entonces, eso de estar pasándose la bola de uno al otro, no me parece, no está bien, no está bien. Entonces, yo hago un llamado a que quienes dentro de la emisión, el control de los comparendos de carácter ambiental por ruido, puedan estar acá dándonos explicaciones, no tanto de, bueno, sí, responsables, bueno, nos toca esta parte aquí, en esta ruta me toca acá, tal, sí, a cada cual lo de cada quien, pero al final es que una vez se emita un comparendo, no se caiga, no termine invalidado, sino que en realidad genere correctivos y mejore al final la calidad de vida de quienes lamentablemente, mire, en el paseo del puente, una cantidad de tiendas que exceden los niveles de ruido. Me han contado un sinnúmero de situaciones, pero bueno, hay que adelantar y avanzar para que se mejore. Yo considero que el carácter de un control político no es tomar personal las observaciones que como concejales nosotros debemos hacer, sino por el contrario, se constituya en una proposición para mejora, siempre un plan de mejora, porque es que los piedecuestanos requieren condiciones adecuadas de vida y eso incluye el ruido, incluye los servicios básicos, incluye todo lo que ya sabemos. Entonces, mi doctor Navas, respecto a estas respuestas que estoy revisando, llegaron el pasado 4 de junio, yo sí propongo se llame a control político a… ¿Sí estamos completos? ¿Sí estamos completos? Secretaría de Seguridad, que es quien tiene bajo su potestad o su inventario el sonómetro, la Secretaría, la Oficina de Planeación, Secretaría… No, quórum se fue… Bueno, entonces lo hacemos mañana, ya que se fue Wilmer. Entonces, bueno, yo considero que sí es necesario hacer este control, sí es necesario hacer un llamado nuevamente a las diferentes secretarías para poder llegar a un acuerdo. Y que al final, yo creo que yo no soy la única concejales a la cual le han dicho sobre esta situación. O sea, esto no es algo nuevo, no es algo que a la concejal Sandra o al concejal Jorge le hayan comentado, le hayan solicitado, sino que es una necesidad muy sentida y una afectación muy grande respecto a la afectación en la tranquilidad y la afectación en su vida cotidiana, porque esto se presta, es que hay muchos sectores que requieren una atención oportuna y que les tengamos soluciones frente a esta situación. Gracias, presidente, por el uso de la palabra.
¿Algún otro concejal desea el uso de la palabra? En ese orden de ideas, damos por finalizada la sesión ordinaria 072 de hoy 6 de junio del año 2026, recordándoles que el horario de mañana a las 9 de la mañana, domingo 7 de junio, honorables concejal. Desearle una feliz mañana a todos los televidentes, a las personas que nos siguen en redes sociales, en las barras y de igual manera a la secretaría de esta corporación. Muchas gracias.